Buenos días, hoy vamos a leer Mateo 27, del 1 al 31. Y me gustaría que fuésemos reflexionando poco a poco sobre lo que ocurre en este pasaje. Porque más allá de ser una historia que ya todos conocemos, este capítulo nos puede confrontar profundamente en nuestro corazón. Y empieza diciendo: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Y aquí vemos algo muy fuerte. Los líderes religiosos vuelven a reunirse, es decir, no era la primera vez. Y ya no estaban buscando la verdad, ni se estaban preguntando si Jesús era inocente o culpable. Ya habían decidido quitarlo del medio. Y esto nos impacta porque eran hombres religiosos. Se supone que en teoría debían acercar al pueblo a Dios, pero estaban dominados por la envidia y el miedo. Ese miedo a perder autoridad, influencia, control, porque Jesús estaba mostrando un reino que ellos no podían controlar. Y aquí aparece una primera pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo influya en decisiones que deberían estar guiadas por Dios? El texto sigue diciendo: luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. ¿Nos podemos imaginar por un momento esta escena? Jesús está siendo tratado como un criminal, humillado públicamente y llevado ante las autoridades. Y lo más impactante es que no vemos a un Jesús rebelándose o intentando escapar. Pero su silencio no era debilidad, era obediencia. Porque Jesús sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y él, que podía liberarse, decidió quedarse. Y vemos como, siendo inocente, aceptó ser tratado como culpable. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vivimos una injusticia? Porque normalmente lo que nos nace es querer defendernos y tener la razón. Y claro que Jesús sintió dolor, pero respondió desde la obediencia al Padre, no desde la postura de un orgullo herido. Más adelante vemos a Judas, que cuando entiende lo que ha ocurrido se llena de remordimiento y quiere devolver las 30 monedas reconociendo: he pecado porque traicioné a un hombre inocente. Aquí podemos aprender algo muy importante, y es que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El remordimiento te dice: he hecho algo terrible, pero el arrepentimiento te lleva a decir: necesito volver a Dios. Y Judas reconoció su error e intentó arreglar las consecuencias, pero hizo algo que muchas veces también nosotros hacemos, que es intentar resolver la culpa lejos de Dios. Él fue a los sacerdotes, intentó reparar el daño, pero no volvió a Jesús. Y la respuesta de los líderes religiosos es muy dura. Le dicen: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Y es que el pecado muchas veces promete una dulce compañía, pero termina dejándonos solos cuando llegan las terribles consecuencias. Y aquí necesitamos recordar algo precioso, y es que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar cuando hay un corazón sinceramente arrepentido. Y quizás nos podemos hacer otra pregunta, y es que ¿qué hacemos cuando fallamos? ¿Corremos hacia Dios o realmente nos escondemos de Él? Más adelante, los sacerdotes dicen: no sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, ya que se usó para pagar un asesinato. Y aquí vemos una contradicción enorme. Les preocupa más la pureza del dinero y no la pureza de su corazón. Les preocupa cumplir esas normas religiosas a las que estaban tan aferrados, pero no haber condenado a un inocente. Y si nos analizamos y somos sinceros, eso también nos puede pasar a nosotros. A veces sabemos que hay algo en nuestra vida que no está bien,
pero en lugar de rendirnos a Dios intentamos compensarlo siendo más espirituales, sirviendo más en la iglesia, haciendo buenas obras o simplemente justificándonos, como si quisiéramos tranquilizar esa conciencia sin rendir realmente el corazón. Pero Dios no busca apariencias, Dios busca un corazón rendido. Y después vemos a Jesús delante de Pilato y Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde reconociendo: tú lo has dicho. Pero cuando empiezan las acusaciones, Jesús guarda silencio y eso le sorprende enormemente a Pilato. ¿Cómo alguien inocente no intenta defenderse? Pero aquí vemos algo precioso del carácter de Jesús. Él sabía quién era y cuál era su propósito. Y es que muchas veces gastamos muchísima energía intentando explicarnos o defendernos. Y sí, hay momentos en los que hay que hablar, pero hay otros momentos donde el silencio refleja una profunda confianza en Dios. Jesús estaba siendo acusado injustamente, humillado y rechazado, y aún así siguió adelante. ¿Por qué? Por amor, por obediencia, por propósito. Después vemos cómo Pilato intenta liberar a Jesús porque sabe que es inocente, pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, pide libertad para Barrabás y la crucifixión para Jesús. Y Pilato termina cediendo a la presión. Y aquí vemos una de las imágenes más poderosas del Evangelio: el inocente ocupando el lugar del culpable. Barrabás queda libre y Jesús es condenado. Barrabás significa hijo del Padre y de alguna manera representa a toda la humanidad. Somos culpables delante de Dios. Estábamos condenados y éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero somos libres porque otro ocupó nuestro lugar y fue Jesús. El verdadero Hijo del Padre fue tratado como culpable para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Y otra pregunta puede ser: ¿qué voy a hacer yo con Jesús? Porque esta lectura no es solo una historia triste, es la historia de un Salvador que decidió ocupar nuestro lugar, porque Jesús no fue a la cruz por casualidad, fue por amor, por obediencia, y ese fue el precio de nuestra salvación. El inocente fue tratado como culpable para que los culpables pudiéramos recibir perdón, gracia y vida eterna. Y es que Jesús ya hizo su parte. El precio ya fue pagado. El perdón ya está disponible para nosotros. Pero Dios no obliga a nadie, nos deja decidir. Aceptar a Jesús no es simplemente creer que existió o asistir a una iglesia. Es reconocer con humildad: Señor, te necesito, reconozco mi pecado, reconozco que tú ocupaste mi lugar y por eso hoy quiero abrirte mi corazón y aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Y me gustaría terminar diciendo algo con mucho amor, pero también con mucha seriedad, y es que nuestra alma está en juego. La vida pasa rápido y no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos algo, hay algo muy cierto, y es que un día estaremos delante de Dios. Y la pregunta no será cuánto sabíamos de Jesús, la pregunta será ¿qué hicimos con Jesús? Hoy puede ser un buen día para dejar de resistirte y decirle: Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Que tengáis un día maravilloso, bendecido en la presencia del Señor.